Este programa del día de hoy va a ser solo un mensaje de parte de todos los mexicanos al presidente de todos ustedes. Yo estoy indignado de este señor, no de la figura presidencial, sino de esta persona en particular. Señor presidente Enrique Peña Nieto, gracias en verdad, muchas gracias por seguir practicando la demagogia de las instituciones. Como se habrá dado cuenta, los mexicanos estamos muy indignados con usted por haber metido las manos en las campañas y en especial en las de Estado de México. Hasta el fatídico desenlace cuando dieron los resultados en el INE corroborando finalmente los números en Coahuila y en el mismo Estado de México. Sabemos de antemano que no existe el Estado de Derecho y que las leyes solo están hechas para hacer de la pseudodemocracia en este país un espejismo, sacando el beneficio al final unos cuantos, que han estado en el poder por más de 70 años. El INE a los mexicanos nos cuesta 10.932 millones de pesos al año, de lo cual esta institución no sirve para nada. Y le repito, no sirve para nada. Quedó evidenciado claramente las pasadas elecciones del 4 de junio. No pudo ser capaz ni siquiera hacer un conteo de votos claro, digno, limpio e imparcial. ¿Existe Estado de Derecho? Cuando el INE estatal de Coahuila se queda casi con el 30% de las boletas electorales sin computar, asimismo en el Estado de México el INE nunca aceptó implementar el nuevo sistema PREP casilla, usando las artimañas que pensamos los mexicanos ya habían pasado esas prácticas desde el siglo pasado. ¿Existe Estado de Derecho? Cuando existió una brutal operación orquestada desde el gobierno federal por todos los frentes, político, económico, humano y social, para que al final celebraran con una fiesta en Los Pinos con el pseudo triunfo de su primo en el Estado de México. Con esta acción se hace más que evidente. ¿Existe un Estado de Derecho? Cuando usted pone a su amigo Virgilio Andrade Martínez para hacer toda una comparsa y teatro para investigar el conflicto de interés de la Casa Blanca y querer darse el lavado de cara y librar ante la opinión pública algo que tiene un olor fétido que con lavarse la cara no es suficiente. Y vernos a los mexicanos con cara de estúpidos y creer que esa acción era más que suficiente. Los mexicanos no somos estúpidos. Usted tirando mucho dinero para que al final nosotros ya sabíamos la respuesta. Usted es inocente, según la pseudoinvestigación. ¿Existe un Estado de Derecho? Cuando pone a Ochoa Reza, un corrupto que recibió de liquidación de 1.2 millones de pesos por renunciar a la Comisión Federal de Electricidad, además, como buen lacayo, se pone a gritar desde el templete del PRI que son unos corruptos a otros actores de otros partidos, cuando tiene mucha cola que le pisen, hablando el burro de orejas vaya. Y recordemos los 18 permisos de taxis en Nuevo León, cuando el señor nunca se ha trepado a un taxi a hacerla de taxista. Solo los pudo haber adquirido con un gobierno del PRI. Con razón, Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador priista de Nuevo León, sigue libre, pues son favores unos con otros. ¿Existe un Estado de Derecho? Cuando un séquito de los llamados los nuevos talentos del PRI, que usted mismo calificó en un programa de televisión en donde aludía por una presidencia democrática, cuando sus talentos, estos son sus talentos, señor presidente, Roberto Borges detenido en Panamá, Javier Duarte detenido en Guatemala, César Duarte detenido en El Paso, Texas, Thomas Yarrington detenido en Italia, Humberto Moreira detenido en España, libre ahora en México, diputado plurinominal por el Partido Joven en Coahuila. ¿Cómo se maneja la justicia en México? Y luego Coahuila, endeudadísimo por los Moreira. ¿Cree su partido que con la expulsión ya fue suficiente? ¿O es acaso el premio de consolación para que no haya persecución legal? Pareciera que las instituciones de justicia internacionales hicieran el trabajo que usted y su administración no han podido
por coalición o desentendimiento. Y vuelvo a la pregunta, ¿hay Estado de Derecho, señor presidente? ¿Hay en realidad una presidencia democrática? Cuando se mandan a matar o a desaparecer periodistas o a callar como lo hizo con la periodista Carmen Aristegui o a amenazar como al actor Héctor Suárez, porque fue usted. Cuando el INE estuvo callado desde la campaña, en el proceso de votación, y no supimos de ellos hasta cuando salieron a dar las constancias de mayoría, sin tocar los temas operativos de las elecciones, porque usted lo ordenó así. Y el junior del doctor Lorenzo Córdoba solo sale a decir que no le sorprendería que los partidos impugnaran resultados porque es parte de la cultura política en México. En vez de dar la cara como secretario, y está obligado a dar la certeza a los comicios al 100%. O como cuando usted dijo que la corrupción es parte cultural mexicana, que es un flagelo de nuestra sociedad, dicho por usted en un foro económico. Y luego se ve ahora muy raro en usted que diga o que hable de combatir la corrupción. ¿Cómo se reirán los presidentes de otros países y de nosotros mismos, de nosotros como mexicanos, cuando usted trae un avión, el más caro del mundo, con un país de 53.3 millones de pobres del 2012 al 2014 a 55.3 millones actualmente, donde se aumentó en 2 millones más de pobres? Aunque usted lo sabe mejor que yo, que la pobreza es el mejor negocio de los partidos políticos, pues es un semillero de votos por dádivas. Usted y yo sabemos que si esos millones de pobres tuvieran educación, el PRI ya ni siquiera existiría como partido. Y le cito un ejemplo. De 179,000 aspirantes a la UNAM, no fueron aceptados el 91.34%. Ese es el negocio de los partidos y de los políticos, tener una sociedad dormida y sin saber defenderse. Entre más bruta la población y con hambre, nunca van a poder reclamar los derechos y exigir a un gobierno. Infamia en realidad que usted gane el salario más grande de todos los presidentes de América Latina, cuando el salario mínimo en México ocupamos el lugar número 15 de los 17 países de América Latina, según Animal Político. ¿Existe realmente Estado de Derecho en México, señor presidente? La realidad es que no existe. No existe el Estado de Derecho. Es solamente una simulación. Esperemos que un día el pueblo de México no se vuelva a equivocar otra vez en el 2018. Sería una aberración como país. Muchas gracias, señor presidente, por escuchar la inquietud de los mexicanos. Hasta luego.